Hola amigos, si hay una historia interesante de conspiraciones, guerras, asesinatos y deseos de poder, esa es la que incluye a familias como los Médicis o los Borgia, quienes estuvieron envueltas en multitud de tramas y de guerras por conseguir el gobierno del mundo. Estamos hablando de finales del siglo XV y de principios del siglo XVI. Esta historia la quiero comenzar con Francisco de la Rovere, uno de los ricos amantes del Papa Pablo II. Tras la muerte del Papa por ahogamiento y después de comprar la voluntad del colegio cardenalicio, Francisco accedió al trono papal con el nombre de Sixto IV. A él se le atribuye la creación de la Capilla Sixtina, la cual lleva su nombre. Sixto fue descrito como un hombre maquiavélico, maquinador, cínico, despótico y amante de jóvenes muchachos a los que llenaba de honores. Según llegó al poder, legalizó la prostitución y promovió la venta de indulgencias, convirtiendo a la Santa Sede en un auténtico mercado del que obtenía una gran financiación. Se sabe que nombró a 25 familiares obispos, arzobispos y cardenales, entre los que se encontraban sus hijos. Esto le permitió tener el poder absoluto del Vaticano. Pero había algo que obstaculizaba sus proyectos de expansión: la familia florentina de los Médicis, porque eran ellos quienes administraban el patrimonio pontificio. Así que en abril de 1478 el Papa les retiró esa financiación, liderando una conspiración contra Lorenzo de Médici, llamado el Magnífico. Lorenzo había heredado el poder y el dinero de la familia más poderosa de la época, y bajo su gobierno Florencia se convirtió en el principal centro artístico y cultural europeo, algo que entorpecía los proyectos del pontífice. El Sábado Santo de 1478, la Catedral de Florencia acogía a la nobleza local, encabezada por Lorenzo de Médici y su hermano menor Juliano. En el momento culminante de la celebración religiosa, los hermanos Pacci, el arzobispo Salviati y otros sacaron los puñales que ocultaban bajo la ropa y se arrojaron contra ellos. Juliano murió y Lorenzo fue herido en un brazo, consiguiendo huir. Aunque la supervivencia de Lorenzo había frustrado sus planes, Sixto estableció un nuevo régimen en Florencia, asignando a Maquiavelo el puesto de canciller y secretario de la Segunda Cancillería. Maquiavelo se encargó de dotar a Florencia de una milicia ciudadana que sustituyó a las tropas de mercenarios de los Médicis, y también se encargó de formar a César Borgia, lo que le sirvió de inspiración para escribir su famosa obra titulada El Príncipe. César era el hijo de Rodrigo de Borgia, quien nació en Valencia y a quien Sixto había elevado a la condición de cardenal y luego de obispo. Fue así como Rodrigo de Borgia consiguió reunir una fortuna tan grande, lo que le convirtió en el segundo cardenal más acaudalado del mundo. Esto le permitió pagar sobornos y poder acceder al trono pontificio en el año 1492. Cuando fue necesario, no dudó en traicionar a unos y en aliarse con otros, de manera que al final no había un duque, monarca o barón que no tuviera una razón para odiarle. A fin de cuentas, él tenía la capacidad de coronar reyes o deslegitimarlos, de ratificar o de vetar acuerdos, de mediar en los conflictos internacionales, de convocar cruzadas o de repartir botines de guerra sin que nadie le pudiera juzgar por ello. Con su llegada al poder comenzaron las intrigas y disputas entre los pequeños estados en los que estaba dividido el territorio de la actual Italia, un territorio gobernado por dos familias, los Médicis y los Sforza. Rodrigo de Borgia dedicó su pontificado a fortalecer la Santa Sede, debilitando a las grandes familias que desde siempre se habían repartido el poder de Roma. Con el objetivo de establecer nuevas alianzas, utilizó a su hija Lucrecia, quien se casó por primera vez antes de entrar en la adolescencia. También se comprometió con varios nobles hasta que su padre, al año de llegar al trono, disolvió esos compromisos para que pudiera casarse con Juan Sforza, sobrino del duque de Milán. Pero cuando este matrimonio se volvió menos ventajoso, Rodrigo lo anuló con el pretexto de que no se había consumado, aunque la pareja llevaba varios años casada. Ante un tribunal eclesiástico, Lucrecia declaró que se mantenía virgen. Su nuevo esposo fue Alfonso de Aragón, pero cuando Rodrigo necesitó una nueva alianza con Francia, ese matrimonio se convirtió en un gran obstáculo. Así que en julio de 1500, Alfonso de Aragón fue apuñalado, aunque sobrevivió. Pero mientras se recuperaba de sus heridas, fue estrangulado, asignándose a Lucrecia un nuevo marido. Si Rodrigo de Borgia hubiera sido papa en el siglo XXI, sus andanzas y las de sus hijos coparían las portadas de la prensa rosa, pero también de la prensa negra.
porque no hay escándalo que no se le haya atribuido a esta familia: orgías constantes acompañadas de rituales satánicos, hijos ilegítimos, incesto, fratricidio, misteriosos venenos que no dejan huella, cadáveres flotando en el río Tíber, trapicheos y corruptelas de toda índole. Rodrigo fue acusado de nepotismo, de haber abusado del lujo y de la violencia, y ningún pontífice ha pasado a la posteridad con peor reputación que él. De hecho, cualquier Borgia era sospechoso por definición, comparándosele con Nerón o con Calígula. Durante su reinado, Rodrigo preparó el terreno para favorecer a su hijo César Borgia, y para ello utilizó las cuantiosas sumas de dinero procedentes de las indulgencias y de la prostitución. César era el segundo de sus hijos, y según la costumbre de entonces debía tomar los hábitos, por lo que fue nombrado cardenal de Valencia y obispo de Pamplona. Pero esto no era lo que deseaba. Desde pequeño ya mostró afición por las armas y sobre todo por la espada, convirtiéndose en un buen jinete. César fue acusado de organizar el asesinato de su hermano Juan, que era el capitán general de los ejércitos pontificios. De hecho, cuando su hermano fue asesinado, los rumores sobre su muerte le señalaron a él, ya que muchos sabían que anhelaba ese cargo. Después de que en la noche del 14 de junio de 1497 el primogénito del Papa fuera encontrado flotando en el Tíber, cosido a puñaladas, César no tardó ni un segundo en colgar los hábitos y en reemplazar a su hermano como heredero terrenal del Papa de Roma. Fue así como se convirtió en el capitán del ejército vaticano, continuación de los caballeros templarios. Al igual que Alejandro Magno, era un despiadado guerrero y un gran estratega militar. Maquiavelo llamó sublime perfidia a la fría y calculadora actitud del hijo del Papa. En el año 1499, César comenzó su campaña de conquista del centro de Italia, y esto lo hizo gracias a su alianza con Maquiavelo, quien pasaba largas temporadas en su corte. Cuando un año después regresó a Roma tras sus batallas, en pleno jubileo, celebró su triunfo con un gran desfile al estilo del general Julio César. El lema que aparecía inscrito en la hoja de su espada era «O César o nada», una frase atribuida a Julio César. Él era maquiavélico y no dudó en ejecutar a sus propios capitanes y antiguos aliados, anteponiendo sus objetivos a los escrúpulos morales. Pero para mejorar su potencia y efectividad militar, César necesitaba de Leonardo da Vinci. Por entonces Leonardo trabajaba para Ludovico Sforza, un astuto gobernante y ambicioso diplomático. Y en el año 1502 Leonardo pasó al servicio de César Borgia como capitán e ingeniero militar, diseñando máquinas de guerra para el ejército del Papa, pero también haciendo mejoras en las fortificaciones, creando piezas de artillería, catapultas y una nueva máquina de asedio que permitía elevar de una sola vez a 300 hombres sobre cualquier muralla. También diseñó submarinos, tanques y helicópteros, lo que cambió la forma de hacer la guerra desde entonces. Pero Leonardo también era experto en venenos, el método eficaz para deshacerse de enemigos o de personas incómodas. Él experimentó con distintos venenos hasta conseguir uno que no se hiciera evidente ni al sabor ni al olor a los probadores de comida, que garantizaban que no había veneno en ella. Se trataba también de encontrar la dosis adecuada que no matara en el acto a la persona, sino en las horas siguientes, para que diera la impresión de que había muerto de un paro cardíaco mientras dormía. Una noche Leonardo asistió a una cena en el Palacio de Urbino, la cual era presidida por Rodrigo de Borgia, y a la que también asistieron 2 embajadores florentinos que tenían la misión de pactar la protección de la ciudad de Florencia, la cual se había visto amenazada por el empuje de las campañas de César. Entre ellos se encontraba el cardenal Franco Mineto y el obispo Soderini, pero también estaban Maquiavelo y Lucrecia. Pues bien, antes de comer, el cardenal Mineto ordenó al catador que procediera a probar la comida y la bebida, pero éste no detectó nada sospechoso. Entonces procedió a comer y a beber. Pero de repente hizo un movimiento espasmódico y de un manotazo volcó la copa de vino, empujando la silla hacia atrás. Como un resorte se levantó llevándose las manos a la garganta, tratando inútilmente de decir algo sin poder hacerlo. Su rostro se tornó morado. Cogido del mantel, cayó pesadamente, arrastrando la comida y muriendo en el acto. La mirada penetrante que César le echó a Leonardo por contrariar sus órdenes de que no se debía notar que había sido envenenado, presagiaba un mal final entre ellos. De hecho, Leonardo era considerado un espía y su principal misión era el espionaje tanto a César, quien amenazaba a Florencia, como a Maquiavelo.
Cuando Leonardo vivía en Florencia, recibió el apoyo de Lorenzo de Médici. Él fue quien le envió a Milán para que trabajara para Ludovico Sforza, y fue en esa etapa cuando Leonardo pintó sus más famosas pinturas, como es La Última Cena. Había pasado de retratar a miembros de la familia Médicis para retratar a miembros de la familia Borgia, a los que también revistió de un aura de santidad y misticismo. Este es el caso de la Gioconda, inspirada en Lucrecia Borgia, o de Salvador Mundi, que representa a César. Tanto Leonardo como Miguel Ángel buscaron llevar a cabo representaciones de César como Cristo, y la verdadera competitividad que hubo entre ellos consistió en ver quién podría impresionar más al rey Rodrigo haciendo una imagen de César como Cristo. Y en esta batalla artística ganó Leonardo. En el año 1503, Rodrigo fue envenenado tras haber sido invitado a asistir a una cena junto a su hijo, aunque César logró sobrevivir. Entonces el trono pontificio quedó libre, subiendo a él Juliano de la Rovere, y esto lo hizo con el nombre de Julio II. Julio mandó erigir la actual Basílica de San Pedro y continuó con la misión de convertir los estados pontificios en una gran potencia militar. Restableció el gobierno florentino de los Médicis, causando la ruina a Maquiavelo, y también se propuso eliminar a su principal rival, César Borgia, sobre quien pesaba una orden real que ponía precio a su cabeza. César fue capturado y encerrado en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, donde consiguió escapar llegando a Navarra. Allí reclamó la protección de su cuñado, el rey de Navarra. Pero en marzo de 1507, cuando se hallaba cabalgando, de repente se percató de que su guardia se había quedado atrás. En realidad se le había tendido una emboscada, y en esa emboscada César Borgia fue asesinado sin llegar a cumplir los 32 años de edad. Fue enterrado en la iglesia de Santa María, en Viana, cuya tumba posee el siguiente epitafio: Aquí yace en poca tierra al que todos temían, el que la paz y la guerra en su mano tenía. Hasta pronto, amigos.